Bendito sea el Señor. Dios, estamos acá, amigos. Uno sabe lo que tiene, sabe lo que pierde. Pues, la bendición que tenemos. Mejor así es que los hermanos. Bueno, un poco parecido a lo que a Lamentaciones 3, vamos a ver un tema que generalmente uno no lo quiere tocar, no quiere pensar en ese tipo de cosas, pero vamos a tratar algunos versículos que tienen que ver con el propósito que tiene Dios en el dolor y en el sufrimiento. ¿Cuál es el propósito de Dios del sufrimiento de uno? Uno generalmente no quiere hablar de esas cosas, no quiere hablar de la muerte, no quiere hablar de cosas malas, porque uno lo tiene como algo negativo, como algo que, si alguien habla de la muerte, o del dolor, o del sufrimiento, tiene como algo negativo. Pero vemos en la Escritura que Dios le da otra vuelta al dolor y al sufrimiento y no lo ve como lo vemos nosotros, los seres humanos. Entonces vamos a ver cuál es la opinión de Dios con respecto al dolor, al sufrimiento, a pasar por tribulación, a pasar por momentos de angustia. ¿Qué es para el Señor? Así que vamos a ver el Salmo 116, 15. Un versículo como para muestra. 116, 15, que lo tenga. Salmo 116, 15. Nico, Ah. a los ojos del Señor es muy valiosa la muerte de quienes lo aman. Acá la versión Valera dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Algo que para él es estimado y para nosotros es algo doloroso. Cuando se va alguien de esta tierra, aunque sea un hermano, aunque sea una persona, pero dice que para el Señor es algo estimado, algo que es valioso para él. Estimar algo quiere decir algo que le da valor. La muerte de un santo. Para el Señor es algo estimado. Sin embargo, para nosotros muchas veces esquivamos esa conversación. Vamos a ver Eclesiastés 7. Y ahí hay varios proverbios que nos muestran cuál es el sabio, que decía el sabio Salomón, con la sabiduría que se nos había dado. Dice el 7.1: mejor es la buena fama que el buen perfume. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo tendrá presente en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón, o se sana, se cura el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa donde reina la alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio como este es. Pero acá está hablando de cosas que para nosotros son difíciles de sobrellevar, son difíciles de hablar, o nos pesan en nuestra vida. Sin embargo, el Señor estima valioso el sufrimiento, o valioso el momento en donde uno pasa por un quebrantamiento, por una tribulación, por una prueba grande. El Señor está ahí presente, cerca. Vemos que cuando estamos por ahí muy contentos, realmente le hacemos oraciones fechas, bueno, gracias Señor, aleluya. Pero los momentos de tristeza es donde uno se arrodilla varias veces al día, busca la oración al Señor varias veces al día y trata de estar en comunión con el Señor porque es el único que te da consuelo. Una vez se olvida de a quién le pertenece y de quién es la obra, ¿no? Quiere tratar de entender las cosas como pensando que las cosas pasan por mí o por algo mío, ¿no? Tiene que ver más con él que conmigo. Tiene más que ver con su propósito que con lo mío. Entonces acá dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Yo no veo a la gente leyéndose en los velorios y llorando el nacimiento. Realmente nosotros los seres humanos somos, los seres humanos comunes y corrientes, somos más mundanos que celestiales, más mundanos que espirituales. No reflexionamos las cosas desde la visión espiritual que tiene Dios,
sino de nuestra perspectiva, de lo que me duele a mí. Creo que está en Isaías 50 y pico, 58, creo que es. Dice que muere el justo y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, muere el justo y la gente, pobre, un buen hombre. Y dice, la gente no entiende que de delante de la aflicción es quitado el justo. Ya está. Ya no hay más sufrimiento para esa persona. Ya no hay más dolor. Decimos descansa en paz. Pero si me puedo quedar un rato más. Son cosas que son muy profundas y que uno cuando las pasa reflexiona. Yo creo que acá dice mejor es empezar que la risa, porque con la tristeza del rostro se cura el corazón. Cuando llora delante del Señor y derrama su vida delante del Señor, de alguna manera el Señor sana esos lugares donde uno tiene sensibilidad o no está sanado, ¿no? O ve que algo no anda como debería andar o como se esperaba. Sí, no sé, no quiero por ahí adelantarme la palabra, pero entendemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que debe venir, entendemos que el Antiguo Testamento está aún codificado por leyes, y si bien revela la voluntad de nuestro Padre, también tenemos que ver qué es lo que nos está queriendo decir después de Cristo. Y la muerte tiene que ver con, más allá de la muerte física, con ir muriendo a nuestro yo, con ir muriendo. O sea, eso es lo que estima el Señor. Que mueras a vos para que solamente Cristo sea el que resplandezca por vos. Solamente Cristo. Y es necesario a veces ahondar y rascar la piedra con las uñas para saber si ahí abajo está el cimiento sólido, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, esa es la muerte también que tiene nuestro Padre. Más allá que para Él, el día que nos durmamos, vamos a estar en el lugar que tengamos que estar, ¿no? Pero entiendo que esa muerte es muy estimada para nuestro Padre. La muerte de nosotros mismos para que sea Cristo en nosotros. Lo más difícil para nosotros. Esa muerte que está hablando la mano tiene que ver con eso, con el sufrimiento. Tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la opresión. Si hay algo que tiene que cambiar en tu vida, hay algo que no está viendo bien, hay algo que te hace sufrir y no debería estar ahí haciéndote sufrir. Entonces es el momento de hablar con el Señor y ponerte a cuenta con el Señor y ver qué es lo que Él ve que yo no veo. En el reino de los cielos, hemos leído la Constitución, pero no la he leído, ¿y quiénes son los bienaventurados? Los que lloran, Los que sufren, los que tengan justicia, o sea que, como diciendo, van bien, va bien por ese camino. Pero ni mierda, yo no quiero, por ahora no quiero pasar bien. No quiero pasar por un momento difícil, no quiero pasar por un momento de llanto, no quiero pasar por un momento de dolor, no quiero. Me niego, mi carne se niega a pasar por eso. El Señor es nuestro ejemplo. El Señor dejó pisadas para que nosotros andemos en Él. Vemos cuando viene el Señor y da las bienaventuranzas, ya le prepara el camino a su ministerio, porque tenían muy errados estaban los hijos de Israel. Se habían hecho una imagen del Señor que tenía que venir hermoso, que tenía que ganarle a los romanos, que tenía que vencer esas cosas y que el Señor le iba a devolver sus tierras, iba a volver a su casa. Y se habían hecho una falsa expectativa del Señor y es por eso que no pudieron verlo. Porque no lo podían ver una persona quebrantada, una persona que en lo humano era débil, era poderoso en el espíritu, pero humanamente era una persona. Le veremos, dice, sin atractivo, despreciable los hombres, una persona que no valía mucho. Entonces uno tiende a pensar que cuando te pasa algo malo, algo está haciendo mal. Esa es la manera que uno resuelve. Algo pasa. A veces sí, y a veces no. A veces tiene que ver conmigo y a veces no. A veces tiene que ver con el Señor y a veces no. A veces por tonto, como decíamos, a veces pasa por tonto. Pero ahí está la sabiduría, que uno va aprendiendo con los años a entender y a comprender cuando habla el Señor y cuando me propia carne, qué es lo que está diciendo el Señor. Fíjense, vamos a leer el Salmo 119, un salmo maravilloso, un salmo que para entender lo que es
la palabra de Dios en nuestra vida, lo que significa. Salmo 119, vamos a leer. Vamos a leer el 71 y el 75. 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces uno, a veces en el furor o en el egocentrismo de uno mismo, que va diciendo las cosas, no se da cuenta lo que el Señor te manda. No escuchas bien la palabra del Señor, qué es lo que el Señor te quiere decir. Pero cuando uno está en angustia, tiene el corazón permeable al Señor. Cuando lee la palabra, cobra otro significado. Yo muchas veces le digo, hablo con Lorenzo y le digo, bueno, vos podés ver una película que el tipo le mete los cuernos a la mujer, o que la mujer le mete los cuernos a la mujer. Una cosa es ver la película y otra que te pasa. ¿Se entiende? O ve, el chico ahora, sí, iba así. Te lo resumo en 3 minutos. Sí, iba así, sí. Pero falta todavía. Falta en la vida los golpes, los accidentes, las tribulaciones, los desafíos. Porque eso va formando nuestro carácter, de alguna manera. Y acá dice, bueno es haber sido humillado para que aprendan tus estatutos. Entonces tenía un propósito esta humillación que no tenía que ver con algo mío. Y el 75 dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Entonces, ¿por qué soy afligido? Por la fidelidad de Dios. Porque Él quiere algo de mí y yo no lo estoy viendo. Él se conocía, dice, conozco. Antes andaba yo, dice, antes que fuera humillado, andaba mal por el camino. Antes de haber sido humillado, antes que te pase eso, vos andabas con otra cabeza. Y acá Él saca provecho de esa situación y dice, conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Realmente. Una enseñanza de vida, ¿no? ¿Cómo? Enseñanza de vida que está. ¿La enseñanza de? De vida que está dando el Señor cuando. De vida. Enseñanza de vida. Sí. Te puede pasar 10 veces en la vida. No te digo, uy, no, esto. Claro, sí, sí. Pasa la veces, 6, 7 veces que hay justo. Sí. 7 veces. Sí. Un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Pedro. Sí. Dijo, yo Señor te voy a seguir. Y fue humillado, es decir, se dio cuenta que falló. Y eso igualmente fue restaurarlo, porque la fidelidad del Señor fue obviamente superior al fallo de Pedro. Es cuando ve retrospectiva para atrás y se da cuenta lo que le había dicho el Señor, porque se lo había dicho, vuestra tristeza se convertirá en gozo, dice el Señor, por un tiempo lo voy a dejar, dice después, cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, se van a gozar. Pero pasaron un tiempo donde estaban ahí esperando ser vestido de poder. Pero acá vemos cómo el Señor no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Creo que está bien, me parece que dice, en otra versión del mismo Lamentación dice, no es voluntario, el Señor se duele del castigo, como un padre con un hijo. Pero hay veces que el Señor tiene que corregir. Tenemos que pasar por aflicciones, por sufrimientos, no llegar a la muerte a veces. Para que el Señor nos muestre qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Dónde está el problema? Y a veces es personal y a veces es eclesiástico. A veces es algo personal y a veces es algo que daña a otro. Perdón, ¿cómo sería eso? Hay veces que el Señor te quiere cambiar a mí. Sí. Por algo que yo hago. Yo soy de pedir plata. Una persona que me gusta la plata y pido plata. Perfecto. Voy al banco y pido plata. Voy al bingo y me gasto la plata. Voy acá, pero ya le empiezo a pedir plata a los hermanos. Y ya le debo la mitad de la congregación. Entonces dice, bueno, ya no es un problema que vos tenés un problema con la plata. Te debes a la mitad de la iglesia. A veces que el Señor arregla cosas personalmente con uno y a veces que arregla cosas por amor a todos. Porque somos un cuerpo, somos miembros lo uno del otro. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda la aflicción? ¿En qué nos ayuda? ¿Cuál es el propósito de Dios con la aflicción, con la tribulación, con el sufrimiento, con el dolor?
conformarnos a la imagen de su Hijo. Porque Él quiere que cada día nos parezcamos al Señor. Entonces, mientras hay milagro, ¡wow! Buenísimo. Crucé sin puente, crucé el coso, pasé caminando el puente, buenísimo, ¿viste? Los espíritus se me sujetan, buenísimo. Bueno, ahora te voy a dar 3 cachetadas y te callas la boca. No, Señor, ¿cómo? Soy hijo del Altísimo. 3 cachetadas para vos. ¿Y por qué? Después te digo. Primero, da gracias a Dios de las 3 cachetadas y después te voy a decir por qué. Y a veces pasa. ¿Por qué no? Yo por lo menos lo he visto que pasa. Mi vida ha pasado. Y pasa, y sigue pasando y va a seguir pasando hasta que me... Muchas veces hablamos de la corrección. Hablamos de Hebreos. Como dice, Dios al que ama, corrige, castiga y te da. Tenés que cambiar. Y si no sé por la buena, te la pongo así, a ver. A ver si no. A veces tenemos el ejemplo de Job. ¿Qué pecado hizo Job? Y sin embargo, padeció todo lo que tuvo que padecer para darse cuenta que la gloria de Dios, para dar la gloria de Dios. Hay un caso del aguijón de la carne de Pablo, que el tipo decía, bástate mi gracia, y él le daba, venía un emisario de Satanás y lo bofeteaba, cachetazo, para que no te hagas el loco, cachetazo, pónganle lo que quieran, la debilidad o el pecado que tenga Pablo, era algo en la carne que tenía él que le daba un cachetazo. Y Job también, como decía él. Una persona puede decir, bueno, pero tengo guita, no tenés más. Bueno, me quedan mis hijos, afuera. Bueno, tengo, no sé, mi esposa. Bueno, a mis amigos. Nada, no me quedó nada, sacó todo. Bueno, tengo salud también. Job era un caso especial, tenía que ser una figura de lo que iba a sufrir injustamente el Señor. Era un caso muy especial. No hay muchos casos así, era él, elegido por Dios para eso. Los amigos no entendían nada y bueno, era eso. Para mostrar una de las características de Jesucristo. Casi todos los personajes del Antiguo Testamento tienen alguna característica, así como Gonzalo tiene una característica del Señor, Seba, vos, cada uno de nosotros tenemos una parte del Señor Jesús que nos parecemos a Jesús. ¿En qué nos parece? Como uno un padre. ¿En qué se parece el nene? No, la naricita del padre. Espero que Francisco no lo... A este se le parece la orejita de la abuela, ¿viste? El pelito del coso. O sea, así somos, el cuerpo de Cristo es así. Nos parecemos todos, tenemos una característica de Jesús. Y en el Antiguo Testamento, Salomón, la sabiduría, David el reinado, y Job, en justicia. Yo digo, para mostrar la gloria, en cuanto al argumento de los amigos. Uno a veces quiere entender la mente de Dios y te das cuenta que no, es inentendible. O sea, no es a veces lógico para nosotros, porque es Dios. Porque yo soy el que soy. O sea, uno le decía, te portás mal, te juro que te portaste mal, dijeron los amigos de Job. Y es querer entender un poco con la mente chiquita nosotros el poseer de Dios. El tema a veces te rompen los papeles cuando te pasa cuando estás haciendo las cosas bien. Porque si, bueno, me la vengo mandando, pum, me tocó. Bueno, es justo, Señor, que me haya afligido, es justo porque... Pero cuando vos venías haciendo el esfuerzo y la venías haciendo bien, y te dan una cachetada, ¿y ahora por qué? Lo bueno es entender que el Señor nos acompaña en todo este proceso. Que nunca nos abandona, siempre está el Señor al lado. Aunque no lo veamos, el Señor está. Y nos quiere transformar, el Padre nos quiere transformar a la imagen de su Hijo. En esa característica, de adentro para afuera. No, afuera para adentro, sí. Sí, la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero buena, agradable y perfecta desde la mirada de Él, como la ve Él, no como la vemos nosotros. Claro. Y generalmente a veces, como vos decías, estamos diciendo, pero Señor, si me estoy esforzando, me estoy cometiendo todo, estoy haciendo todo lo de mi parte, ¿por qué me pasan tales cosas? Y no las entendemos. Es como cuando dice, más tarde lo entenderás, más adelante lo vas a entender. Hoy no lo entendés, pero más adelante lo vas a entender. Entonces Dios se puede tampoco querer razonar, querer matarse razonando. Lo dice en Santiago cuando dice, tengan por sumo gozo pues cuando se hacen diversas pruebas, sabiendo que la paciencia produce, la prueba produce paciencia, más tengan la paciencia si su obra completa
para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que hay una perfección que el Señor quiere hacer toda la obra en nosotros. Y bueno, en el medio hay que hacer ¿cómo se llama? Me acuerdo cuando se construía que se hacía la losa. Y la losa no quería llegar nunca a nadie, porque se hacía a mano, antes era a mano, se pasaban todos los baldes que se hacían arriba, se hacía todo a mano, y una losa como esta, no sé, 50 personas, o sea, no quería llegar a ese punto, pero llega el punto donde el Señor quebranta, el Señor pasamos por sufrimiento, pasamos por dolores, pasamos por angustia, ¿y para qué? ¿Para qué? Entonces, la aflicción para nosotros tiene un sentido y para Dios tiene otro. Eso es lo que quiero que entiendan esta noche. Que no son nuestros motivos a veces. A veces no tiene que ver con algo propio. Dios tiene ojos para ver para los hijos y los hijos de tus hijos. Y no solamente a tus hijos, sino mira para el costado. Nuestros amigos, los compañeros, los vecinos, los hermanos. Dios tiene un propósito eterno. Quiere decir un propósito cerrado y muy complejo para nuestra mente. Y nosotros queremos saber que Él nos diga quién va a ganar la lotería el lunes y no nos lo va a decir. Porque sería muy fácil, Señor. Si el Señor sabe quién va a ganar, cuáles son los números ganadores del 15 y 6, me lo podría dar hoy y ya está, listo. Casi. Me falta para alquiler. ¿Lo podría hacer? Sí, lo puede hacer. Pero tiene otros propósitos el Señor. Y es trabajar con nosotros y con la congregación. Que todos a una crezcamos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que el Señor reflejemos tan bien al Señor, ocupe cada uno su paño, que cuando una persona entre, esté Jesucristo acá en medio nuestro. Ese es el principal motivo, creo yo. Entonces, vamos a leer en 2 de Corintios 1. Pablo está relatando las aflicciones que ha tenido, dice en el 8 y 9. Dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de las tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Y esto lo está diciendo Pablo, no es una persona, un iniciado, un niño en Cristo. Es una persona que ya había pasado por algunas situaciones muy jodidas, había sido contrariado, golpeado, bajado por un muro, ¿no? Y entonces él cuenta que en una situación en donde estaban en un barco, que lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles, tuvo 2 naufragios, azotado, bajado por un canasto, lo querían linchar siempre. Entonces dice, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿De conservar la vida quién? Ellos. Si no, ya perdí la esperanza, fui al médico, fui a este, fui acá, fui allá, fui a ver a este, fui a ver a uno y ya no me queda más. Y el Señor lo llevó a Pablo al límite, al perder toda esperanza de vida. Y dice, pero tuvimos a nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Sentencia de muerte. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Entonces, realmente el Señor nos lleva a un punto donde dice, esto no tiene que ver con vos. Esto no tiene que ver con vos. Tiene que ver con yo actuando en tu vida. Es Cristo en vos. O sea, vos vas a tener sentido cuando estés en Cristo. Todo lo que te pasa, puede pasar, que pasen cosas naturales o cosas espirituales, pero tiene que ver con el Señor. Tiene que ver con que confiemos plenamente en el Señor. Cuando nos lleva al precipicio, el Señor nos lleva a un punto de quebrantamiento, de sufrimiento. Acá estaban a punto de la muerte. Entonces tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para que no confiáramos en nosotros mismos. Hablamos de Job. Job diría, bueno, tengo casa, hijo, chancho, perro, gato, tengo todo. Esto no lo tenés más.
Y esto, tampoco. Y esto, tampoco. Y esto, tampoco. Le sacó todo. Y ni aún así dejó al Señor. Obviamente capaz que no es que dejamos al Señor. Pero empezamos a quejarnos. Empezamos a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y yo por qué? Y el Señor a veces te explica y a veces no te explica. Yo creo que estamos todos así, ¿no? Pero es así. A veces es así. El Señor no te dice nada. Y te dice, sigue adelante. No me interesa. Sigue adelante. Puede ser que te enseñe obediencia. Puede ser que te enseñe humildad. Puede ser que te enseñe que vos te bajes del pony y que vos digas, no, confío más en el Señor que lo que yo puedo hacer. Y puede ser que suframos por tonto, como a veces también decimos, por tonto, por no hacer las cosas como Dios te lo dice. Fíjense que ahí mismo, en 2 Corintios 4:17, ¿cómo lo toma él? 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces, se va gastando nuestro hombre por fuera, pero el interior, dice, se renueva ¿cada cuánto? ¿Cada cuántos meses? De día en día, como la misericordia que leímos hoy. Como la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, el Señor toda la mañana te renueva de día en día por dentro. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, un entendimiento mejor, a veces de qué es lo que el Señor quiere y cuáles son las glorias que nos va a dar el Señor. A veces venimos mirando muy pavotemente las cosas de esta tierra solamente. Hay pequeños detalles que son maravillosos dentro de la palabra de Dios, ¿no? La palabra, por tanto, no desmayamos y no nos desanimamos concretamente. Y el ánimo es lo que sostiene el hombre de la enfermedad, cuando uno conoce el proverbio, pero el espíritu quebrantado, parece, ¿no? No quebranta el espíritu. Y después cuando dice, ¿por qué los sufrimientos insignificantes? A veces la gente también se hace problema por sufrimientos insignificantes. Yo creo que a veces, cuando vos ves los discípulos de Jesucristo, eran tipos rudos, tipos fuertes, tipos pescadores, que se la bancaban realmente. Hoy somos peluqueros los que predicamos, es otra el rigor que se tiene, ¿no? Pero cómo son a veces tribulaciones, dice, insignificantes y momentáneas, sabiendo eso, ¿no? Que es un momento nada más. Después pasa, ¿no? Por la noche entra el llanto y a la mañana sabemos que viene la alegría. ¿Por qué lo ve tan insignificante, Pablo, esto? Porque ¿con qué lo está comparando? Con lo que va a ser manifestado el día que el Señor venga. Como nosotros a veces no tenemos ni idea de lo que nos va a tocar, no tenemos ni idea de lo que va a pasar allá, nos quedamos con algo seguro acá. Por lo menos acá estoy calentito. Por lo menos tengo un laburito. No quiero. Ahora, cuando uno mira y va transformándose de gloria en gloria, viendo como por un espejo al Señor, y ve lo que tuvo que sufrir el Señor, como dice hermano, dice Seba, ¿qué es comparado con lo que pasó Jesús? Lo que me pasa a mí. ¿Qué tan grave puede ser? La gravedad a veces está acá, en la cabeza. Me ha pasado muchas veces no tener 0, menos 10, y si no otro día, como decía, ¿viste? Mañana vas a ver que va a haber pan y todo. Decía, ¿cómo va a ser el Señor? ¿Va a abrir la puerta del cielo y va a abrir? Mañana lo vas a ver, dice. Y lo vio, ¿no? Cuando yo conté la historia de los 4 leprosos. Si no la conocen, búsquenla. Los 4 leprosos. Sí. Se ve mucho del sufrimiento de Pablo y de los apóstoles y de los discípulos en el principio. Siempre estaba relacionado con la persecución no por causa de mi nombre, ¿no? Dice por causa de la justicia. Entonces, si uno padece como cristiano, dice, encomiende su alma al Creador. Entonces, tiene que ver muchas veces con que si nosotros sufrimos cosas en este mundo, pérdidas terrenales, por cuestiones terrenales, ni te vale ni te viene. O sea, si yo hago un negocio y pierdo y me pongo mal, eso no me cuenta, porque no. Ahora, si yo, como le pasaba a los apóstoles, voy en cana, porque un día predicaste y me hicieron preso, por ejemplo, como los azotaron, que
estaban, ¿no?, felices por ser tenidos por dignos de sufrir por el nombre. Esas cosas son las que añaden peso de gloria. Si uno pierde dinero por causa del evangelio, porque le da a alguien, por el bien por hacer un bien al prójimo, si quiere, hace tesoro en los cielos. O sea, esas cosas también tienen que ver con hacernos partícipes del evangelio, es decir, padecer por causa de Cristo. ¿Viste? Cuando dice Pablo estaba considerando las prisiones de Pablo, los filipenses dice, se animan a dar más la palabra. Porque Pablo estaba preso por hablar la palabra. Y la gente, hoy por hoy, sabemos que el cristiano que habla de Cristo, y ahora se habla de un regreso del Señor, queda como el tonto del grupo. Y esas cosas te ponen a prueba también. Sí, y yo estoy hablando por ahí, obviamente que hay un amplio margen de sufrimiento desde una muerte hasta saltarse una uña. Sufrimiento puede ser cualquier cosa. Yo me hace acordar a la calabacera de Jonás, ¿no? Que se había recalentado él, quería morirse, porque Dios le había hecho sufrir una planta que le daba sombra. Por la mañana, dice, creció una calabacera y le daba sombra. Entonces, bueno, ¿viste? Ya estaba esperando que venga el fuego para Nínive en sombrita. Imagínate vos estás a la mañana, te tiras así y que el Señor te hace crecer una parra arriba de tu cabeza y decís, me lo merecía, Señor. Vengo a predicar acá, mínimo, un banco, sombrilla y aire acondicionado. Y después se la sacó. Dice que después vino un gusano y la calabacera de la noche a la mañana se secó. Y dijo, me voy a la miércoles, listo, matame, que se pudra tú. Y se había agarrado una calentura tremenda. Claro, quería tirar todo. En Jonás, la historia de Jonás, el libro de Jonás. Entonces el Señor se le acerca y le dice, Jonás, tanto que calentás por la calabacera, que vos no hiciste nada. Si la calabacera lo hubiera regado, plantado, la calabacera, bueno, sí. Algo que es mi trabajo. Pero acá no había hecho nada. Si tanto te enojás por la calabacera que hoy está y mañana y no querés que yo tenga misericordia de esa gente que no sabe cuál es la mano derecha y la izquierda. O sea, de la gente del mundo. O sea, él estaba pensando en su calabacera, en su sombrilla, en lo que tenía, y Dios estaba pensando en un propósito eterno de salvar a las personas para que se arrepientan. Entonces, a lo que voy, que a veces uno sufre por cosas y bueno, me pasa esto, me pasa aquello, no tengo esto. Pero el Señor te dice, a ver, cabezón, deja de mirar tu vida, fíjate el de al lado, fíjate el de allá, fíjate que dijiste que iba a visitar a aquel, fíjate que tenés que hablar con aquel, fíjate que aquel lo viste mal, que tenés que orar por este. Entonces uno a veces, eso es sufrir por tonto por ahí, o por no ver la voluntad. Pero a veces pasa, como decía, que a veces haces las cosas bien, estás haciendo bien. Así bueno, no sé, puede ser hacer bien. La conciencia no te reprende si estoy actuando bien. Y así todo, te pueden pasar cosas malas. No es una regla de tres simple. La vida de fe no es lineal. Todos los policías son corruptos. Todos los peluqueros son... No es lineal, hermanos. No es una línea así que uno puede ver y dice, es así. Entonces dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las aflicciones son glorias. Aflicciones por causa de la justicia, obviamente. Por causa de la justicia son glorias. El Señor lo pone como gloria. ¿Cuándo te va a glorificar? Te va a glorificar si te pegan una piña y vos le das otra piña de encima. Y dice, muy bien, ese cross de derecha estuvo buenísimo. Pasar por alto y dice, honra del hombre, pasa por otra defensa. Entonces vos decís, bueno, si el Señor quiere que te honre allá en aquel día, ¿qué quiere que haga? Entonces, una gloria, es una gloria el seguir adelante, el no mirando las cosas que se ven. Acá dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuánto dedicamos a lo temporal y cuánto a lo eterno? ¿Cuánto nos duelen las pérdidas materiales? Pero cuando a vos te falta algo espiritual, hermano, ahí realmente te das cuenta que sos un miserable. Un ciego, pobre y miserable. No es que el Señor se apartó ni nada, pero el Señor como se queda a un costado ahí. Lo tenés, sabés que está el Señor, lo sabés por la palabra, lo sabés por la fe, pero no lo sentís, no lo ves, no responde, no está, mirás para allá y no está. Y el Señor está mirando y dice, bueno, poné en práctica todo esto que enseñás, todo lo que hablás. Hacelo vos. Justamente de casualidad estaba estudiando el libro de Jonás
Y hay una parte donde obviamente todo conoce la historia, que Jonás no se sujeta a la voluntad de Dios, no va a mirar Nínive, y está en un barco, se mete en un barco, y en ese barco se levanta una tormenta y empiezan a tener todos miedo, y todos se dan cuenta que es el Dios de Jonás el que está generando eso. ¿Qué hace? Eran todos incrédulos, todos seguían una idolatría, y el sacrificio de tirar a Jonás al mar hizo que todos se convirtieran al Dios de Jonás. Muchas veces muestran obviamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que era eso, pero Jonás no hacía la voluntad de Dios. Y así todo, Dios transforma lo que parece algo, una maldición, en algo extraordinario, en una conversión masiva de gente. Eso es maravilloso, ¿verdad? Se convirtió ahí la gente y después se convirtió, tras el anuncio de Jonás también se convirtió. O sea que, ¿sí? Entonces vos pensarías, porque, che, ¿qué hizo más Jonás o qué no hizo? Bueno, se escapó todo, pero en su travesía, salvó a este, le predicó a este, le hizo a este. Esas cosas son las que a veces se nos pierden de la vista y tenemos toda la cuentita hecha y nos falta el cero. Dice que los romanos hacían cuentas, pero no podían ir muy arriba porque se les caían las cuentas. ¿Qué les faltaba a los romanos? El cero. Arrancaban de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero cuando iban a 8.000 millones, se caía la cuenta porque le faltaba el cero. Había una variable que no habían tomado en cuenta. ¿Qué es la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿En qué querés que me parezca el Señor? ¿No? Y el Señor te mete en un horno. Mete en un horno y hace lo que Él quiere. O como el alfarero te hace así y te vuelve a hacer de vuelta. O no tiene potestad, dice. El alfarero con el barro, ¿no tiene potestad? No me gusta. Vamos a hacerlo de vuelta. Pero Señor, venimos haciendo esto. Vamos a hacer acá. El Señor te lleva más allá de tus fuerzas. Es típico del Señor llevarte más allá de tu fuerza. Para que vos te das cuenta que tus temores son infundados. Y que Él prevalece sobre todas las cosas. Y que Él es soberano. Y que va a hacer lo que quiere. Y su propósito se va a cumplir. Falta que uno no tenga miedo en ese momento, no tenga angustia, tenga la paz del Señor, genere los frutos del Espíritu y estar en Espíritu y luchar para tener los frutos del Espíritu, a pesar de las circunstancias. Son pruebas que transforman nuestra vida. Son pruebas necesarias para nuestra vida. El sufrimiento no es en vano, no aflige voluntariamente, dicen los hijos de los hombres. Pero cada vez que hay juicios en la tierra, los hombres aprenden justicia. Y es parte del aprendizaje y del crecimiento de nuestros hijos también pasar por momentos difíciles. Uno se los quiere evitar, pero se lastiman, se caen, se pelean con el novio, tienen problemas como todos nosotros y queremos evitárselo, pero después te vas dando cuenta que el carácter de él va madurando y ya es una persona aplomada. Y es así como Dios nos quiere para nosotros espiritualmente, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las eternas. ¿No te pusiste a pensar en esto? ¿No te pusiste a pensar que puede ser por esto? ¿O por aquello? No, queremos flan. Yo quiero flan. Se había incendiado la casa y el tipo estaba encaprichado con que quería flan. No, flan no hay hoy. Se incendió la casa. No hay flan. Generalmente dicen, es capaz que es un cuento de vieja, ¿no? Pero yo lo he visto a veces. Dice que después de una gripe el nene crece un poco más. ¿No? ¿Lo escucharon una vez? Dice después. Sí, el cuento de vieja, pero los chicos dicen pasa una gripe y parece que pegan un estirón, ¿viste? Una gripe y parece más alto, ¿viste? Sí, no. Pero decían, pero a veces el dolor hace el crecimiento, el dolor. El dolor es parte del crecimiento. El sufrimiento, a veces la tribulación es parte del crecimiento, de la característica, de lo que me caracteriza, porque Dios me quiere así, de esta manera o de otra, ¿no? Pero es muy común el Señor llevarte al límite. Dice, he aquí yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Por qué no me lo decía acá? Con aire acondicionado que estoy en el sillón mirando Netflix. ¿Por qué me tenés que llevar al desierto? Porque no me estás escuchando claramente. No me estás prestando atención a lo que yo te estoy diciendo. Ni para dónde quiero que vaya tu vida. Ni cómo edificar a tus hermanos. ¿Sí? ¿Qué había en tu corazón? El Deuteronomio 8 está hablando también un poco de esto.
No te lo tenía anotado, pero bueno, son muchos versículos que hablan, porque realmente uno no habla de sufrimiento. No queremos hablar de sufrimiento. No queremos, vamos a hacer la base, vamos a hacer una serie de estudios, de 8 estudios del sufrimiento. A la segunda no viene más nadie. Porque queremos, no somos la iglesia de la prosperidad, pero queremos buenas cosas. Pero a veces, sí o no. Puede pasar o no puede pasar. Esto debería funcionar de esta manera. Pero a veces el Señor hace, mete el dedo y dice, bueno, pues ahora no. ¿Pero por qué, Señor? ¿Te recalentás y no? No quiero, lo quiero así. Él es soberano y Él hace lo que quiere. Hace y deshace. Pone reyes y quita reyes. Imagínate que un peluquero de Bahía Blanca, imagínate que puede hacer lo que quiere. Si pone y saca reyes, es uno. Entonces, vamos a leer otro más. Fíjate que, no sé qué hora es. Oh, estamos recos. 4 estudios más. Bueno, el Señor nos lleva al desierto a hablar. Y fíjense que esta sentencia de muerte que tenía Pablo, que dijo, pues nosotros pusimos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, es muy parecido a lo que pensaba Abraham. Cuando lo llevó al nene, ¿no?, a su hijo Isaac, dijo, porque él pensaba que era poderoso para aún hacerlo resucitar a los muertos. ¿Quién va a un lugar y dice, bueno, total, de última, me meto acá en el noroeste de noche y digo, viva Villamitre y viva Jesucristo, digo, a la noche, no sé, entro acá, total, que me maten, si total, Dios tiene poder para resucitarme. Entonces es loco. Santiago 1, ¿lo conocen? O vamos a leer Deuteronomio 8, es otro también que es como nos prueba, porque a veces el Señor también nos prueba, es parte de nosotros. El Señor tiene que saber cómo es nuestro corazón, el Señor no lo sabe. ¿No conoce nuestro corazón el Señor? ¿Quién lo conoce más, el corazón, nosotros o Dios? Claro, que has expuesto vos delante de la palabra. Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2 dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no su mandamiento. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La raíz de esta palabra es la misma que del Nuevo Testamento. Que no solo de estas cosas vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso es lo que nos vivifica, la palabra del Señor. Entonces él dice, te acordarás de todo, porque dice, bueno, hay otra frase que dice, bueno, cuando empiece a andarte bien la vida, que te vea bien, no sea cosa que te olvide de cuánto te afligió el Señor en el desierto y cuánto tuviste que pasar. ¿Para qué? Para probarte. ¿Para qué? Para que sepas que no vivís de eso, que vos vivís de esto, del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos por el Espíritu. Pero entonces se puede vivir por el Espíritu y andar en la carne, tranquilamente. A los Gálatas le dice, oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a acabar por la carne? A la iglesia, a una de las iglesias dice, tú tienes nombre que vive y estás muerto. Entonces, si el Señor ve que estamos haciendo un camino que no es bueno, el Señor va a poner freno y va a decir, no, muchachos, no es por ahí. Porque si os mordéis, si os consumís, no es por ahí. Vamos a leer un último versículo, hay 4 o 5 más, pero vamos a leer uno más. Vamos a leer Filipenses. No, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Sí. Ese también, creo que es el 13. Pedro 1. ¿No? Sí, sí es. 1 Pedro 1, 6 y 7. Vamos a leer un poquito antes.
El 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual, ustedes se alegran, o sea, nos alegramos ¿por qué? Nos alegramos por la esperanza final, por la salvación, por la esperanza, por esas cosas nos alegramos. Por lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas. ¿Cómo tengo que manejar mi economía? Como el Señor te dice. ¿Cómo tengo que tratar a mis hijos? Como el Señor quiere. ¿Cómo tengo que ver mi vida? Como el Señor quiere. ¿Qué características tengo que tener el Señor? Primero la paciencia, después en la paz, después en lo amoroso, después en lo trabajar. ¿Qué te falta? En el sufrimiento. ¿Cómo sabe, Señor? ¿Cómo sabemos nosotros cómo somos en el sufrimiento? Cuando tenemos prueba, cuando estamos en tribulación. ¿En qué momento es probado uno? ¿Cómo sabe qué va a pasar? Porque cuando se hacen diversas pruebas, dice, hemos vencido en el nombre de Jesucristo, hemos pasado esta, y hemos pasado, cada vez tenemos menos miedo. Cada vez tenés menos miedo, cada vez tenés más confianza. Entonces, por lo cual, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, a veces uno sufre por estúpido, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, ¿qué es más precioso que la plata que tengo en el banco? Mi fe. Vuestra fe, dice, tu fe. La fe del otro no va a ser probada, la mía va a ser probada. No, y el otro, ¿qué te importa vos? Vos, tu fe está siendo probada. Cada uno es probado de su propia concupiscencia o de su propia mente. Entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego, sea hallada, o sea, cuando venga el Señor, ¿cómo quieren hallar nuestra fe? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, hay un propósito eterno en estas aflicciones que nos pasan, en tribulaciones, en dolor, en prueba, en lucha. Uno a veces no sabe ni dónde vienen los perdigones. No sabe de dónde vienen los perdigones, pero una cosa sí sabe. ¿Dónde está el Señor y a dónde hay que apuntar? Es lo único, en el medio de la tribulación que haces. Bueno, yo sé que estaba mi Señor, estaba el Señor. Y el Señor te va a sacar. Claro. Entonces, cuando venga el Señor, tiene que ser allá esta fe, en alabanza, en gloria, que diga muy bien. En los momentos más difíciles, no dejaste de creer. No te enojaste, no me reclamaste, te mantuviste firme y seguiste adelante. Eso es lo importante para el Señor, es un especial tesoro. Bueno me es haber sido afligido, dice el Señor. Es bueno para mí. Es bueno que me hayas dado un par de cachetazos, Señor. Qué bien que me vino ese cachetazo. Porque venía como desconcentrado en la vida. Y vos me pusiste el objetivo de vuelta. ¿Cuál es el objetivo? Que no es mi ropa, ni mi cosa, ni lo que me dicen, ni lo que escuché, ni lo que veo. Porque no es nada visible, porque es un reino inconmovible que no podemos ver y que seguramente va a traer provecho para mi vida y para también los demás hermanos. ¿Lo dejamos ahí? Quedarán un par de versículos más, pero estoy preparando unos estudios que tienen que ver con la iglesia de Efesios. Se los voy para que vayan estudiando. Efesios es una iglesia que puede servir de modelo porque tiene su inicio en Hechos de los Apóstoles, una que lo escribió Lucas, una carta pastoral que le escribió Pablo y otra carta que le escribió Juan, y aunque fue escrita por Jesucristo mismo, que dice, el Señor le envía 7 cartas a las 7 iglesias y le envía una a Efeso. Así que, tarea para estas semanas, lean Efeso, que vamos a tratar de sacarle todo jugo a eso para ver cómo la iglesia de alguna manera puede ser enriquecida a través de la palabra.